Señores estudiantes, buenas tardes. Empezamos el segundo día de capacitación virtual que corresponde a la unidad 1 del primer parcial en lo que respecta a la contabilidad analítica o de costos desde el punto de vista conceptual. En este sentido es necesario abordar la temática general del costo para luego entender el sentido de la toma de decisiones, pues se necesita el pleno conocimiento de algunos términos importantes y saber diferenciarlos. De esta forma, iniciamos conociendo conceptos básicos, así que un poco de paciencia, que este día es netamente teórico, sobre todo en vista de que ustedes ya han aprobado costos en los niveles anteriores. Dentro de los conceptos básicos que nosotros nos vamos a enfocar por tener el sentido y la importancia para esta asignatura, nos vamos primero con lo que es un sistema informativo. Y aquí nosotros determinamos que la contabilidad juega un papel decisivo dentro del sistema informativo de una empresa. Sus objetivos están orientados hacia la comunicación de la información económica y financiera, útil a los distintos usuarios de la misma, sean estos internos, que no son sino aquellos que participan en la actividad de la empresa y necesitan la información contable para el control y la toma de decisiones. También tenemos los usuarios externos, que son en cambio los que están interesados en la entidad por motivos financieros o comerciales, pero que no tienen nada que ver en el desarrollo normal de la empresa. Aquí podemos ubicar a los accionistas, instituciones financieras, a los proveedores, organismos oficiales del Estado, acreedores, entre otras personas. Continuando con esto, vamos a mirar un poquito de lo que significa la contabilidad financiera o general. Todos sabemos que ésta se ocupa de la clasificación, registro e interpretación de las transacciones económicas con vistas a la preparación de estados financieros. Se encargan de reflejar entonces los resultados económicos financieros de la empresa al finalizar un periodo fiscal contable. Es decir, que esta información no brinda de primera mano a la dirección magnitudes significativos, tales como por ejemplo el costo de los diferentes productos que fabrica la empresa, la rentabilidad de cada uno de ellos, la eficiencia en la utilización de la mano de obra, entre otros, que puedan ser útiles para la adopción de decisiones. Esto quiere decir que dentro de los aspectos generales o importantes de la contabilidad financiera general, por ejemplo, tenemos entre otros, primero, elaborar información de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y de conformidad con el objetivo general de obtención de la imagen fiel representativa del patrimonio o riqueza de la empresa. Informando al final del ejercicio de los cambios habidos en la situación financiera y de los resultados obtenidos durante el mencionado ejercicio económico. Una segunda, pues mide retrospectivamente el acontecer empresarial. Por lo tanto, la información contable que se obtiene es de carácter histórico. Una tercera, que dispone de una visión condensada de la organización considerada como un todo. 4. La información que suministra la contabilidad financiera se destina principalmente hacia los usuarios internos, que es para la gestión financiera de la empresa, y se necesita usualmente los estados contables intermedios e información más analítica que sirve de apoyo a ciertas decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera, y a los usuarios externos principalmente cuentas anuales de obligatoria presentación al Estado. Cuando nosotros hablamos ahora de lo que es la contabilidad de gestión, ella es un poquito más avanzada, evolutiva, ya nos estamos adentrando a nuestro tema como contexto.
La contabilidad de gestión, entonces, es la encargada de la acumulación y el análisis de la información oportuna y relevante para la toma de decisiones. La gerencia solo puede ejercer un adecuado control si se dispone en el momento preciso de las cifras detalladas del costo de los materiales, de la mano de obra y de los gastos indirectos de fabricación de cada producto o servicio. Es decir, estamos hablando del costo de producción a través del empleo de un documento auxiliar que puede ser la hoja de costos. Asimismo, incorpora los gastos de ventas y administración asociados al periodo productivo que nos corresponda. También analiza en ese sentido los productos dañados, los desperdicios, el tiempo perdido, entre otros aspectos. Cabe recalcar que la evolución de la contabilidad en general y particularmente de la relacionada con los usuarios internos de una entidad está estrechamente vinculada a los cambios en los sistemas de dirección, respondiendo a los objetivos estratégicos de las organizaciones en las diferentes etapas por las que han transitado, donde el entorno comercial ha cambiado radicalmente y varía constantemente y además la satisfacción del cliente aquí es el objetivo fundamental. En este sentido, debemos también conocer algunos aspectos importantes sobre la contabilidad de gestión, entre los cuales tenemos de la evolución de la contabilidad de costos. Surge la contabilidad de gestión para afrontar las mayores demandas informativas de la empresa moderna. La contabilidad de gestión se ocupa de la captación, medición y valoración de la circulación interna de la empresa, así como de su racionalización y control, con el fin de suministrar a los diferentes estamentos directivos de la organización la información suficiente y relevante para la toma de decisiones. Una empresa que tiene desarrollada una contabilidad de gestión necesariamente debe tener una contabilidad de costos. El contenido de la contabilidad de gestión responde a las mayores exigencias informativas para la toma de decisiones en entornos de creciente turbulencia e incertidumbre. Los modelos de contabilidad de gestión se elaboran condicionados por el objetivo, sean estos únicos o múltiples, de información que se requiere alcanzar para apoyar la adopción de las decisiones que deben tomar los directivos dentro de la misma. La utilización de técnicas como la gestión de costos por actividades permiten a la contabilidad de gestión una mejor racionalización del costo y posibilitan la formulación de juicios de valor para apoyar la toma de decisiones que tienden a incrementar la eficiencia de la empresa. En este sentido tenemos un ejemplo. Si queremos suprimir las actividades que implican costos, estas no deben añadir valor para el cliente. De igual forma, optimizamos las actividades primarias de apoyo que generan valor para el usuario de productos y servicios. Aceptar o rechazar pedidos basándose en los ingresos y costos adicionales, capacidad disponible, es decir, la instalada, ociosa, entre otros. Planteamiento y valoración de opciones alternativas, tales como fabricar el producto o comprar las partes que nos hace falta para terminar ese producto. Es lo que nosotros llamamos hacer o comprar. Mecanizar o automatizar determinados procesos, sí o no, todo depende del análisis financiero. Eliminar un producto o servicio dentro de una zona de ventas o por último de un producto que no sea rentable. Determinar el programa óptimo de aprovisionamiento y de fabricación principalmente. Es decir, que la contabilidad de gestión se orienta, por lo tanto, a apoyar la toma de decisiones para los órganos internos en un horizonte temporal del corto plazo,
decisiones tácticas y operativas para un correcto control de gestión. A pesar de las diferencias existentes entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, una buena parte de la información que utiliza la contabilidad de gestión procede necesariamente de la contabilidad financiera, ya que ésta tiene la información sobre los gastos que se han producido durante el periodo considerado. Al mismo tiempo, la contabilidad de gestión también proporciona información a la contabilidad financiera, como la referida a los precios de las materias primas, productos en curso, productos en acabados, lo que ustedes conocen como productos en proceso o productos terminados, que utilizará la contabilidad financiera para valorar las existencias al finalizar el ejercicio, es decir, se va a ver reflejado con la cuenta de inventarios dentro del balance general. En este sentido, compañeros estudiantes, tenemos que también mirar la interrelación que existe entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. Para el efecto, una de ellas tenemos que para el cálculo de costos, la contabilidad de gestión utiliza datos elaborados por la contabilidad financiera, entonces lo que llamamos costos externos de materiales, personal, etc. A su vez, la contabilidad de gestión, por medio de la contabilidad de costos, en cambio, ofrece a la contabilidad financiera informes relativos a la valoración de inventarios producidos por la empresa y al costo de los productos vendidos para la elaboración de las cuentas anuales dentro de los estados financieros respectivos. Como se puede ver, en este caso escuchar, existe un intercambio informativo entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión a través de la contabilidad de costos, pero no así en lo que respecta a la racionalización del costo y a su utilización para apoyar la acción decisoria de los órganos directivos. Esto no corresponde a la contabilidad financiera, sino a la contabilidad de gestión. Otro de los aspectos es la contabilidad de costos. Me detengo un momento, compañeros, en este sentido. Recuerden que ya están en un séptimo nivel. Se sobreentiende que ustedes aprobaron costos 1, costos 2. Es decir, ya están inmersos en la terminología propia de lo que es la contabilidad de costos. Por lo tanto, esto lo vamos a mirar de forma superficial, pero también como carácter informativo. En este sentido, dentro de estas etapas, el propósito básico de la llamada contabilidad interna era la información sobre costos, es decir, para el registro y el cálculo, surgiendo así la denominación de contabilidad de costos. Fue en ellas donde se realizaron los principales aportes a las técnicas del cálculo y el análisis de este indicador económico. De tal forma que algunos aspectos interesantes sobre la contabilidad de costos a conocer es, por ejemplo, así como la contabilidad financiera se ocupa de la captación, representación y medida de las transacciones externas, la contabilidad de costos, en cambio, se refiere básicamente al tratamiento contable de la parte interna de la circulación de valores, transformación de entradas y salidas, aptos para el fin al que se destine dentro de una organización productiva. La información que suministra la contabilidad de costos se basa en hechos reales o históricos y se emplea para determinar el valor de las existencias al final del ejercicio y el costo de los productos terminados y vendidos. Sirve también de apoyo para la formación de presupuestos y el cálculo de los costos estándares y sus respectivas desviaciones. La necesidad de valorar las existencias con criterios admitidos por la contabilidad financiera
ha sido tradicionalmente un objetivo prioritario de la contabilidad de costos, por las exigencias propias de los auditores y del entorno financiero que envuelve a cualquier organización de tipo productiva, comercial o de servicios. Por todo ello, debemos conocer que hasta los años 60, el principal objetivo de la contabilidad de costos fue el cálculo y determinación del costo de producción, con la mayor precisión posible. Hasta dicha década, la contabilidad de costos estuvo sometida en gran medida a la contabilidad financiera. Pero es a partir de los años 60 que se sintió la necesidad de obtener diversos costos para diferentes propósitos, según las necesidades de los usuarios internos que tenían que tomar decisiones de muy diversa índole. Se sale así de los estrechos límites a que le había sometido la contabilidad financiera para integrarse en los dominios más amplios de la contabilidad de gestión. La necesidad de perfeccionar el proceso para la toma de decisiones ha provocado que los sistemas de información utilizados tradicionalmente por la contabilidad de costos hayan quedado en parte obsoletos e insuficientes para proporcionar el amplio caudal informativo que necesita el empresario en tornos de creciente turbulencia económica y financiera. Así, la contabilidad de costos constituye un subconjunto fundamental de la contabilidad de gestión, de tal forma que una empresa puede desarrollar una contabilidad de costos sin haber implantado una contabilidad de gestión, pero en cambio, por el contrario, una empresa que ha establecido una contabilidad de gestión necesariamente debe tener una contabilidad de costos. En cambio, como pirámide, como la punta de la pirámide, tenemos ya a la parte más evolutiva en cambio de lo que es la contabilidad de gestión, contabilidad de costos, y dentro de estas la gestión de costos. En cambio ahora se trata de una nueva tendencia que es la contabilidad de dirección estratégica. Y en este sentido, la contabilidad de dirección estratégica surge en la década de los 80 como un nuevo paradigma contable que tiene por objeto ayudar al empresario a obtener ventajas competitivas para la organización, basándose en el análisis e interpretación de la información interna y externa de la empresa. Los informes que procesa, analiza e interpreta la contabilidad de dirección estratégica proceden a dos ámbitos diferentes pero muy interrelacionados. Informes procedentes del entorno, sea esto financiero o no financiero. Informes derivados de la propia organización. Informes financieros, es decir, de la contabilidad financiera y contabilidad de gestión. Informes no financieros, que estos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Con este contexto, todos estos informes son analizados e interpretados por la contabilidad de dirección estratégica, a fin de obtener información estratégica suficiente, relevante y oportuna que comunica a la alta dirección para apoyar la adopción de decisiones estratégicas y estructurales, de las que deriva la toma de decisiones tácticas y operativas que apoya la contabilidad de gestión. De todo ello se deduce que la contabilidad de dirección estratégica tiene un contenido pluridisciplinario que va más allá de la contabilidad financiera y de la contabilidad de gestión, de las cuales se nutre en parte para adoptar una visión más amplia, estratégica, dinámica y flexible que permita a la empresa adaptarse continuamente al entorno, obtener ventajas competitivas sostenidas y asegurar la viabilidad
y supervivencia de la organización. De esta forma, la contabilidad de dirección estratégica interviene en 3 procesos básicos de la alta dirección que son motivos del análisis en la gestión de costos. El primero, diagnóstico permanente y evolutivo de la organización. Aquí se verán aspectos como análisis del ámbito externo, determinación de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno en cada momento, análisis interno, identificación de las fuerzas y debilidades de la empresa en cada uno de los segmentos de actividad, determinación de la posición competitiva de la organización, ventajas e inconvenientes que presenta para apoyar la elección o decisión de las estrategias sugeridas dentro de su momento. Segundo, hacemos uso de lo que se llama la planificación estratégica. En este caso, la determinación de objetivos, formulación de estrategias y su desarrollo e implementación. Y tercero, control estratégico, que asegura la obtención de ventajas competitivas en un enfoque de mejora continua hacia la excelencia empresarial. Finalmente, dentro de este segundo día, veamos un poco de lo que son las tomas de decisiones, donde prácticamente una empresa se hunde o sale a flote. En este sentido, recuerden, señores estudiantes, que la toma de decisiones en esta parte va a ser solamente conceptual genérica. Más adelante lo vamos a profundizar porque serán necesarias justamente para la toma de decisiones en cuanto a problemas comunes que se prestan en la empresa productiva o de servicios. Dicho esto, la toma de decisiones se puede considerar como la habilidad de poder definir en términos sencillos sobre 2 o más posibilidades o alternativas. La toma de decisiones a nivel gerencial pasa por la información que le facilitan las otras secciones o departamentos de una empresa o industria. Es así que son consecuencia de un proceso predeterminado antes de asumir cualquier tipo de solución o decisión. Aquí hacemos un paréntesis que cuando hablamos de toma de decisiones necesitamos al menos 2 opciones para decidir. Y aquí juntamente nace un término adicional y que va a ser muy utilizada a futuro y se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad no es sino aceptar una decisión y no aceptar otra. Cuando hablamos en términos de producción, esto significa acepto hacer un producto, pero dejo de hacer otro. Cuando hablamos en términos monetarios, hacemos referencia a ganar algo, pero al mismo tiempo dejo de ganar otro algo. Y cuando hablamos de servicios, nos orientamos a presto un servicio, pero dejo de prestar otro. En este sentido, abarca la toma de decisiones, porque no se pueden decidir 2 opciones o 2 alternativas a la vez. Aquí debemos adoptar lo uno o lo otro. Mis estimados estudiantes, hasta aquí es la clase virtual del día 2 en cuanto a la conceptualización de lo que es necesario que ustedes conozcan y se adentren. También les debo indicar que les dejo en el aula virtual una tarea en la que está detallada lo que ustedes tienen que hacer. Compañeros, hasta el día de mañana.